Entramos a considerar el sexto mensaje que encontramos en el libro de Malaquías. Y esta vez el profeta entra a lo interno de las familias. Creo que la base, como se dice, de una sociedad es la familia. Y si la familia está bien, creo que las bases sociales estarán bien. Obviamente, la iglesia es conformada por familias. Y el deseo de Dios es que esos pilares sean pilares fuertes. Creo que la causa del por qué tenemos un desorden social, violencia, corrupción, es precisamente por esa falta de ser pilares dentro de nuestra sociedad como familias. Dios constituyó las familias y constituyen un pilar fuerte. Creo que Dios no se equivocó, obviamente, cuando Él dijo desde el Génesis: no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea. Y creo de que esa es la base del matrimonio, es una ayuda mutua, es una colaboración en donde juntos crecemos, formamos una familia y que esa familia se convierta en un pilar dentro de la sociedad. Pero una de las cosas fuertes que el profeta amonesta en este libro es precisamente la falta de fidelidad del hombre hacia la mujer. Pero este es un camino de doble vía. La falta de fidelidad, de integridad de la mujer hacia su cónyuge. Y el Señor dice a través del profeta en el versículo 13 del capítulo 2. Y vamos a leer 4 versículos que con solo leerlos resalta el mensaje de Dios. No hay que profundizar mucho, pero es una amonestación a lo interno de la familia. Y dice el profeta: y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor. Así que no recibiré, fíjense eso, Dios hablando, no recibiré más a la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Dios está diciendo: no voy a aceptar la ofrenda. Por eso es importante como matrimonio, cómo y con qué actitud nos acercamos al altar de Dios. El Señor explica en el siguiente versículo por qué Él no va a aceptar la ofrenda. Y dice: mas diréis, ¿por qué? Imagínense qué irónico. Las personas saben lo que están haciendo, pero no lo reconocen, por un lado. Y por el otro lado, la falta de sensibilidad para no discernir la falla. Porque muchas veces preguntamos: Señor, ¿pero por qué me está pasando eso? Y nosotros tenemos la respuesta. Porque estamos fallando en esta área, en otra área, en esto y esto. Es como la persona que fue detenida por un acto de corrupción y dice: no me explico por qué vino esta orden de captura. Y él sabe que hace 5 años él fue un corrupto. Pero así es el corazón humano, no acepta que ha fallado. Y estos aquí dice: ¿por qué no vas a aceptar mi ofrenda, Señor? Y él explica: porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Este siguiente enseñanza tiene que ver con la deslealtad que hay dentro del matrimonio, que es lo que ha causado miles de divorcios y que ha dejado a muchos hijos sin un padre, sin una madre, sin un proveedor de afecto, un proveedor de amor, un proveedor de corrección, un proveedor económico. Y ha causado mucho dolor en la vida de los hijos. Y Dios está observando eso. Y esto, cuando leemos, sí, los divorcios que suceden fuera de la iglesia. No, esto habla a lo interno de la iglesia.
No se imaginan ustedes la cantidad de divorcios que hemos visto dentro de muchos líderes de la iglesia, inclusive pastores de la iglesia, guías espirituales de renombre, divorciados por un problema de deslealtad. Y ese era un problema en los días del profeta Malaquías. Dios dice, no aceptará la ofrenda. Y fíjense que esto es algo paralelo a lo que Primera de Pedro 3.7 dice. Creo que cuando Primera de Pedro 3.7 escribió esto ya en la era de la iglesia, estaba tomando de referencia el libro de Malaquías, porque los apóstoles no tenían otra Biblia más que la Biblia que nosotros estamos leyendo ahorita como Malaquías. Y Pedro se inspira basado en ese pasaje y dice, y vosotros maridos, vivid con ella sabiamente. En esta parte del mensaje, la idea central es que aprendamos a vivir sabiamente con nuestras esposas. Y esa sabiduría viene de Dios y es la que tenemos que buscar. Si no vivimos bajo la sabiduría de Dios, creo en lo que dice el mismo Pedro, si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los edificadores. Pero es necesario que podamos vivir bajo la sabiduría de Dios, conocer la sabiduría de Dios, sus consejos para nosotros. Y dice Pedro, y vosotros maridos vivid con ella sabiamente. Y un aspecto de esa sabiduría, dice, dando honor a la mujer como a vaso más frágil. Esa sabiduría nos manda a que le demos honor a nuestras esposas, que le demos honra a nuestras esposas por lo que hacen en nuestra vida, por lo que hacen en la vida de nuestros hijos, y que las podamos tratar con mucha fragilidad, con mucho respeto, con mucha mansedumbre, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. O sea, parafraseando este versículo, como el libro de Malaquías, el Señor nos dice que nadie va a entrar a la presencia de Dios, ya sea por medio de oraciones o porque un día queramos estar en el cielo, pero nadie va a entrar a su presencia si nuestra relación con nuestra esposa no fue una relación cordial, una relación armoniosa, una relación de respeto, una fidelidad hacia ella. Y vosotros, maridos, vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. ¿Cuántas oraciones están siendo estorbadas por nosotros mismos? Porque no le hemos dado honor. Lejos de eso, la tratamos de una manera irrespetuosa, somos insensibles a sus necesidades, somos ásperos hacia ellas, y puede ser viceversa también. Y el Señor en los días de Malaquías, tomando la carta de Pedro, es el mismo mensaje. El Señor no quiere que haya deslealtad dentro del matrimonio. El Señor quiere lograr sus propósitos a través del matrimonio. Por eso el siguiente versículo dice, no hizo él uno habiendo en él abundancia de espíritu. La idea del matrimonio primordialmente es que ellos lleguen a ser uno, el marido y la esposa. Como Jesús dijo acerca de su Padre, yo y mi Padre uno solo somos. O sea, la unidad del espíritu dentro del matrimonio, como la unidad entre el esposo y la esposa. Y los dos hacen una sola persona. Por eso dice, es un pasaje que lo utilizan en los matrimonios, en las bodas. Y por esto dejará el hombre padre y madre, y los dos serán una sola carne. Pero muchas veces en un matrimonio no hay uno, a veces hay dos, a veces hay tres. Y eso se interfiere en la unidad. Hablo de la infidelidad matrimonial. Pero el propósito de Dios es de que lleguen a ser uno, como Cristo y el Padre llegaron a ser uno. ¿Y por qué uno? Fíjense, el siguiente versículo es maravilloso. Lo primordial en un matrimonio es la unidad entre ellos. Pero la razón es el siguiente versículo. ¿Y por qué uno? Dice el Señor. ¿Por qué uno? Porque buscaba una descendencia
para Dios. ¿Qué es lo que Dios busca en el matrimonio? Una descendencia. Porque fíjense, el Salmos 127:3 dice, herencia de Jehová son los hijos. Dios busca una herencia dentro del matrimonio. ¿Cuál es la herencia? Los hijos. Pero muchas veces por no cumplir el propósito primordial de llegar a ser una sola carne en el matrimonio, por infidelidad, esa herencia se pierde. Esos hijos se descarrilan. Esos hijos, con ese resentimiento, al ver la separación de sus padres, empiezan a desviarse por caminos equivocados. Tienen un vacío en su corazón por la falta de afecto de los padres hacia ellos. ¿Por qué? Porque los padres están entretenidos en sus líos, en sus pleitos, en sus intereses, en su egoísmo, en su ego, y se olvidan de sus hijos y toman caminos separados. Y el Señor reprende eso, y eso está sucediendo dentro del pueblo de Dios. Dejemos fuera la iglesia, eso pasa. Y cuando eso pasa, obviamente no damos un buen mensaje al mundo. Porque si la iglesia, siendo la luz del Señor, la luz del mundo, no vivimos bajo los lineamientos de Dios, bajo la sabiduría de Dios, bajo los mandamientos de Dios, bajo la intervención de Dios en nuestro matrimonio, terminaremos lamentablemente dando un mal mensaje. Nuestros hijos descarriados, perdiendo la herencia de Dios. ¿Cuántos hijos que tenían el potencial para llegar a ser hombres de Dios, mujeres de Dios, hombres de bien, mujeres de bien, terminaron perdiéndose por un problema matrimonial de sus padres? ¿Por qué? Por la deslealtad, porque no fueron leales el uno con el otro. Y este es un problema que enmarca el profeta Malaquías. Pero el Señor dice, no recibiré más tu ofrenda. Tus oraciones van a tener estorbo si ustedes no se reconcilian. Por eso es importante que la base de una reconciliación es tener en cuenta que si reconciliamos, tendremos acceso espiritualmente a la presencia de Dios. Eso creo que es un motivo sublime y maravilloso para reconciliarnos con nuestras esposas. Pero otro segundo aspecto del por qué es reconciliarnos es porque hay esperanza de poder llegar a ser uno en Cristo. Pero otro tercer motivo es porque no queremos que la herencia de Dios, que son nuestros hijos, se pierda, se descarrile. Cuando los hijos den unidad en el matrimonio, esos hijos están creciendo en armonía, están creciendo en amor, están creciendo con la bendición de Dios, y creo que ellos van a seguir ese ejemplo. Así que en esta oportunidad espero que el Señor haya ministrado la vida de aquellas parejas y que de alguna manera buscar la bendición de Dios y saber que el propósito, los dos propósitos principales en un matrimonio es llegar a ser uno. Imagínense, dos pensamientos, dos escuelas, dos filosofías, llegando a ser una en Cristo Jesús, porque ahora no van a tomar cuando dice la Biblia, por esto dejará el hombre padre y madre, están diciendo, dejarás todo aquella enseñanza que recibiste en el hogar viendo a tus padres, que muchas veces no fueron tan saludables sus relaciones, pero en Cristo hoy van a formar una sola carne con el pensamiento de Dios, con los caminos de Dios, con los consejos de Dios. Y siendo uno, van a lograr una herencia para el Señor, que son los hijos. Que Dios les bendiga y que el Señor siga hablando a sus corazones a través de estas enseñanzas.